Gracias, señora presidenta. En el año 2005, este Congreso sancionó la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley creó un sistema complejo de mecanismos e instituciones cuyo fin es asegurar el pleno ejercicio y disfrute de los derechos de la niñez en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina. Esta ley viene a complementar las previsiones de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada mediante la Ley 23.849 y posteriormente incorporada con jerarquía constitucional en el 94. Dichas previsiones implicaron un cambio sustancial en el paradigma de la concepción del niño, que pasó a ser considerado un sujeto de derechos. Y así se deja de lado esa concepción del niño objeto, para empezar a reconocerle un catálogo de derechos tales como el pleno desarrollo físico, mental y social, el derecho a ser oído en todos los asuntos que lo afecten, en especial en el proceso judicial, el derecho a expresar sus opiniones, el derecho a la salud, a la educación, el derecho a la identidad, nombre y nacionalidad, el derecho a la protección contra los malos tratos, el derecho a una familia incluyendo el supuesto de reunificación familiar. También se consagraron el derecho a la protección contra la retención y traslados ilícitos, el derecho a la protección de la vida privada, el derecho de los niños impedidos física o mentalmente a recibir una educación especial, el derecho al esparcimiento en actividades culturales, a la protección contra el trabajo nocivo, el uso de estupefacientes, explotación sexual, venta y tráfico de niños, el derecho a la reintegración de niños víctimas del abandono, el derecho a la administración de justicia, el derecho a una protección especial de los niños que revisten el estatuto de refugiado. Como se advierte, este cambio sustancial que se produce en nuestro ordenamiento requiere de instrumentos y medidas para implementarlos y efectivizarlos. De ahí que la Ley 26.061 prevé, como uno de los órganos de protección de tales derechos, a la figura del defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esta nueva figura tiene funciones que son verdaderamente trascendentales al momento del efectivo cumplimiento de los derechos de la niñez, dado que además de promover las acciones para la protección de los intereses difusos o colectivos relativos a los niños, también brinda la legitimación activa para interponer las acciones necesarias para la protección de los mismos en cualquier juicio, instancia o tribunal. Otra atribución fundamental en pos de garantizar los derechos de los niños que se le reconoce a esta figura es la potestad de supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de los niños, sea albergándolos en forma transitoria o permanente o bien desarrollados en programas de atención. A tales efectos, tiene la obligación de denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad. Como se advierte, la designación de un defensor o defensora por 5 años constituye un hito fundamental en la defensa y la promoción de los derechos de la niñez, mediante las atribuciones mencionadas y otras de las que goza por previsión legal que fortalecerán y asegurarán el efectivo cumplimiento de los derechos de este sector de la población. Este sistema de protección ideado que acabo de describir a grandes rasgos y que contemplaba en su artículo 49 el nombramiento del defensor que tenía que hacerse en un plazo no mayor a los 90 días, sin embargo han pasado 15 años. En 2014 presenté una nota dirigida a los presidentes de ambas cámaras para que se constituyera la comisión de selección del defensor. Ese mismo año presenté un proyecto de resolución solicitando la confirmación y funcionamiento de la comisión bicameral y en 2016 planteé una cuestión de privilegio en este recinto justamente por la omisión de no designar o de no constituir esta comisión para la designación del defensor de los niños, niñas y adolescentes. Me acuerdo en ese momento que ya había un activismo muy importante por parte de organizaciones civiles preocupados y que sin duda fueron un motor muy importante para que hoy estemos aprobando esta designación. Esta omisión deliberada en la que incurrió el Estado durante tantos años representa una renuncia explícita a las obligaciones y a las responsabilidades que le son propias.
Como sabemos, allí donde el Estado se retira, cede el lugar al abandono, a la desprotección, a la injusticia social y a la inseguridad. Y además, priva a los poderes públicos y a la sociedad civil de una herramienta esencial para preservar y garantizar los derechos, precisamente de uno de los sectores o segmentos poblacionales más vulnerables y sensibles a las problemáticas sociales que hoy aquejan a nuestro país. La designación de un defensor o defensora resulta fundamental porque el Estado tiene una responsabilidad indelegable como garante de derechos fundamentales reconocidos a los niños, a las niñas, niños y adolescentes. Pero se vuelve tanto más acuciante cuando en el contexto actual de crisis económica y social que atraviesa el país es que los chicos son los principales afectados. Perdón, senadora. ¿Se escucha todo? Sí, la verdad es que se habla mucho en el recinto y cuando uno está hablando, si pueden salir afuera para hablar sería... Siempre me toca interrumpir por este motivo. Pero bueno. Creo que quiero dar algunos datos que me preocupan y que entiendo que es muy importante para ilustrar la envergadura o la magnitud que tiene esta figura que hoy estamos aprobando su designación. De múltiples estudios y organizaciones tenemos que se advierte el proceso de infantilización de la pobreza y los datos según INDEC para el primer semestre del 2019 tenemos que el 52,6% de las niñas, niños hasta 14 años es pobre y de eso el 13% es indigente. Esto significa que son valores más altos todavía de pobreza e indigencia que para el total de la población que está en el orden del 35%. También tenemos que el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina indica que en 2019 el 30% de niños residía en hogares que no lograban cubrir las necesidades alimentarias de todos sus miembros por problemas económicos, mientras que el 14% residió en hogares con inseguridad alimentaria severa, es decir, que en esos hogares hubo hambre. Además, casi un 40% de los niños y adolescentes asistieron a espacios de alimentación gratuita durante el último año. La gravedad de estas circunstancias reside no solo en los efectos presentes, sino en las consecuencias futuras que acarrea. Las condiciones de pobreza y exclusión limitan las posibilidades de crecimiento personal e inserción social de los niños y adolescentes. En este sentido, todavía es un desafío pendiente el fortalecimiento del sistema educativo y su capacidad integradora. Por ejemplo, el 11% de los adolescentes entre 15 y 17 años en situación de pobreza no asiste a la escuela. En tanto, la tasa de rezago escolar secundario por repitencia o abandono alcanza entre los jóvenes en situación de pobreza casi el 20%. Durante el 2018, esto es un dato que realmente muestra lo regresivo que está haciendo este aspecto en el tratamiento o en la contención de este sector de la población. Decía que en 2018 aumentó el trabajo infantil y con esto se revirtió una tendencia decreciente que llevaba años. Entonces tenemos que, según el Observatorio de la Deuda Social, llegó al 15,5%, incluyendo trabajos doméstico intensivo y actividades económicas. Este breve repaso demuestra la complejidad de la agenda de la niñez y la adolescencia, y ello demanda la necesidad de tener un Estado presente que asegure las herramientas, instrumentos, recursos necesarios para materializar los propósitos contenidos en las normas de protección. No menos importante es seguir adelante con la lucha contra la desigualdad de género y la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y niñas, incluyendo la trata, la explotación sexual, el abuso sexual y los embarazos forzosos. Por estas razones, creo que el nombramiento de Marisa Graham es sin duda un paso muy importante para reparar esta omisión de años. La elección de la doctora Graham ha sido a través de los mecanismos establecidos por la reglamentación, un proceso transparente, un proceso en el cual todos han tenido voces para dar su opinión. Y la verdad es que
más allá de las diferencias que puedan surgir respecto de su figura, nadie puede dudar de su capacidad, de su trayectoria, de su idoneidad. Así que, señora presidenta, para finalizar, quiero decir que el defensor del pueblo, el defensor del niño, constituye un eslabón fundamental e imprescindible para el sistema integral de protección. Es una instancia más de colaboración con los poderes del Estado, pero también es una figura de control y supervisión frente a las omisiones del Estado, que va a estar orientada justamente a garantizar el cumplimiento estatal de los compromisos asumidos. No podemos seguir declamando derechos y garantías cuando los números de la realidad nos muestran una situación gravísima que vive gran parte de la población infantil y adolescente de nuestro país. Así que, con todo lo dicho, solamente quiero dejar aclarado mi voto afirmativamente. Gracias.